Eterno Padre, concédenos el fijar los ojos en tu Hijo Jesucristo, que esa sea nuestra prioridad y no se desvíe nuestra vista, ni a derecha ni a izquierda, ni a fijarnos en las cosas de la tierra, sino solamente a fijarnos en las cosas del cielo, las que no perecen, las eternas. Que todo lo demás venga por añadidura, Señor. Bendito Dios de los cielos, te pedimos una porción de tu Santo Espíritu para poder hacer el estudio de hoy. Que tu Santo Espíritu nos guíe, ponga palabras en nuestras bocas, no solo en la mía, Padre, porque yo solamente soy un instrumento, pero en las bocas de mis hermanos, mis hermanas, para que podamos tener un estudio conjunto, junto a ti, Señor Jesús. Bendito Salvador, concédeme tu bendición, por favor. Pon carbón encendido del altar para que puedas, Señor, realizar tu voluntad a través de ese instrumento. Bendito Salvador, que se manifieste tus enseñanzas, tu instrucción, tu corrección, lo que nos quieres decir en esta tarde, que podamos meditar en la palabra, aprender a estudiarla por nosotros mismos sin depender de ningún factor humano. Te suplicamos a los que no tienen todavía no han despertado ese don que todos tenemos. Te pedimos, por favor, Señor Jesús, que lo empieces a despertar. Hoy es el día, Señor. Te suplicamos, por favor, tu ayuda y tu bendición para llevar a cabo el estudio. Permítenos abrir tu palabra con reverencia, solemnidad, pero también con mucho gozo y con disposición, que nada nos perturbe, que podamos en lo posible despejar nuestro lugar de encuentro contigo, para que nada nos interrumpa y podamos disfrutar de estos momentos junto a ti, Señor Jesús, tanto que necesitamos de ti. Bueno, mi Salvador, vamos a empezar, pero en tu nombre, Jesús, queremos hacerlo. Elevamos nuestra oración en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, estamos listos. Vamos a estudiar juntos. Por favor, saquen sus apuntes, su Biblia y sobre todo la disposición, porque no vamos a predicar más, vamos a estudiar. Vamos a leer ese texto para que entendamos qué es lo que vamos a hacer hoy. Y así podamos meternos en el plan de Dios, ¿ok? Porque es el plan del Señor. No es el plan de Esteban, ni de Paola, ni de la hermana Alcira, es el plan de Dios. Entonces vamos a obedecer. Bueno, permítame, leemos esto. Testimonios para la Iglesia, página 93.4. Al aproximarnos al tiempo del fin he visto que en estas concentraciones espirituales habrá menos sermones y más estudios de la Biblia. Al aproximarse el tiempo del fin, habrá pequeños grupos esparcidos por todo el terreno con sus Biblias ¿en dónde? Ahí dice, en mano. Y otros dirigiéndolos en estudios conversacionales de la Escritura. ¿Está clara la voluntad del Señor? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Qué le llama la atención de este texto? Bueno, pues me impresiona que no nos habíamos dado como cuenta de muchas cosas y como dice el texto que al final de habrá menos sermones y pues ahora gracias al Señor que les ha puesto hermanos a menos sermones y más estudio. Entonces ahí Y lo dice. tremendo, hermanos, gracias. Bueno, pues a practicarlo, vamos a practicarlo en nombre del Señor. Menos sermones y más estudio de la Biblia. Y dice conversacionales. O sea, por eso necesitamos conversar a los que estamos acá en Zoom y hermanos Participar. sí, eso es, conversar y participar, porque eso no, a ver, tanto sermón no alimenta. Esa es la verdad. ¿Ok? No alimenta. Entonces el Señor nos ha llamado para que, y el primero en ser llamado es Esteban García. Esteban García, no más sermones.
Necesitamos más estudios bíblicos. Amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la hermana Milena y me llamó mucho la atención que dice al aproximarnos al tiempo del fin. Tal vez antes el Señor lo permitió y fue importante, pero ahorita si lo dice específicamente para el tiempo del fin es porque en este momento lo necesitamos así. Es importante y por medio de eso es que el Señor va a trabajar. Así es, porque todos necesitamos estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y es entendible que no todos tenemos como esa facultad aprendida en nuestra mente. Todos tenemos la facultad, que todos nos la dio el Señor, pero ha estado dormida porque siempre dependemos del que habla para alimentarme. Entonces, eso ya tiene que acabarse. Bueno, No, que precisamente para eso es que el Señor pone esto, para capacitarnos porque necesita que después llevemos a otros y esta es la forma en que él sabe que va a surgir efecto en nosotros, que vamos a entenderlo y vamos a poder predicar. Y sí, bueno, tal vez no es que no hayamos aprendido absolutamente nada, porque cuando uno lo hace con juicio algo aprende, pero realmente este método, y bueno, gracias a todos por inspirarse en hacerlo y estar tan buscadores de la palabra de Dios, entonces, verdad que aprendemos más. Es bien dicho que aprendemos más. si le queda alguna duda, entonces aquí hay otro testigo más del espíritu y profecía. Miren este, a menudo que se me ha presentado que debería haber menos que, otra vez, mire, eso fue en 1906, menos sermones de ministros, actuando simplemente como pastores locales de iglesias y que se deberían hacer mayores esfuerzos personales. No se debe hacer creer a nuestra gente que necesitan escuchar un sermón cada sábado. ¿Mm? ¿Cómo le parece? Muchos de los que escuchan frecuentemente los sermones, aunque la verdad sea presentada en líneas claras, aprenden que poco. Mire, ahí está el problema. A menudo sería más provechoso si las reuniones del sábado fueran de la naturaleza de un ¿qué? Estudio bíblico. Bien, son palabras del Señor. La verdad bíblica debería ser presentada de una manera tan simple e interesante que todos puedan entender y comprender fácilmente los principios de la salvación. Bueno, entonces vamos a practicarlo. A ver, hermanos, hermanas, hijas de Jerusalén, creo que la mayoría son mujeres. Si hay un varón, los saludo en el nombre del Señor. Vamos entonces a iniciar. Hoy vamos a ver la ordenación sacerdotal. Lo que vamos a ver es fruto del estudio que nos puso a hacer el Señor Jesús a mi esposa Paola, a la hermana Elcira y a este servidor. El Señor Jesús nos puso a los tres esta semana y nos sentó y nos dijo, mis hijitos queridos, por favor se me ponen a estudiar bien esto y entre todos lo van a resolver con mi ayuda, desde luego, dijo el Señor Jesús. Y eso fue, entonces tuvimos estudio los tres, entonces aclaro, esto no es de Esteban, no es de Paola, no es de la hermana Elcira, es del Señor Jesucristo en los tres. Bien, entonces vamos a ver primero las 6 tipos de ofrendas que se manejaban en el santuario, ¿ok? Para entender la ordenación sacerdotal, pues necesitamos entender las ofrendas, porque es que a veces pasamos por la Biblia y no sabemos, pues, qué tipos de ofrendas se hacían y por qué. ¿Por qué un carnero? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué un cordero? O sea, ¿qué quiere decir el Señor con eso? ¿Me hago entender? ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Todo tiene un porqué, o sea, el Señor no lo puso porque se le ocurrió, es porque quiere enseñarnos algo y la enseñanza pues vamos a sacarla entre todos. El que el Señor nos haya puesto a estudiar a los tres no quiere decir que ustedes no hagan parte, todo lo contrario, ahora les toca a ustedes, ¿ok? Ya nosotros iremos poniendo lo que el Señor nos ha enseñado, pero no quiere decir que eso sea lo único, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar en orden de aparición acá en Zoom. Bien, hermana Paola, usted es la primera, por favor. Hermana esposa, Levítico 7, 37 y 38.
Dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de grano, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de ordenación y de la ofrenda de paz, que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que ordenó al pueblo de Israel que presentara sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Bueno, ¿cuántos tipos de ofrendas ustedes ven ahí? ¿O cuántos presentes diferentes se podrían hacer allí en el santuario? A ver, hermanas, si estamos pendientes allí en YouTube, si alguien también La contesta. ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. ¿Cuántas cuenta usted, hermana Ana Milena? 2. La ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de ordenación, la ofrenda de paz. 5. 5. ¿Alguien más de otro número o coincide con la hermana Ana Milena? Hermana Carolina, ¿qué ve usted? 5 ofrendas. Ok. Esposa mía, ¿qué ves? ¿Cuántas? También 5. Bueno. ¿Y el holocausto? ¿Qué sería? También lo ha contado, pero no. 7. ¿Cuáles serían las 7, Ana Carolina? Dígame usted, yo se las enumero a ver. El holocausto, la ofrenda del grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación, la ofrenda de paz y ya. ¿Eso cuánto les da? 6. 6, ¿cierto? Bueno, según la hermana Carolina. Hermana Ana Milena, ¿está de Las acuerdo? ofrendas del Señor, no, olvídenlo. Ok, Sí, señor. Pues 6 con el holocausto, sí. ok. Bueno, listo, ahí están las 6. Ahí hay un numerito en rojo. Primero el holocausto. Eso fue en orden de, sencillamente este orden lo da el Señor allí en Levítico del 1 al 7, da todo este orden y empieza a explicar una por una, ¿listo? Nosotros vamos a dar un resumen, no es el tema principal de hoy, pero vamos a dar el resumen básico de estas 6. La primera es el holocausto, la segunda es la ofrenda de grano, el tercero es la ofrenda por el pecado, el cuarto es la ofrenda por la culpa, el quinto es la ofrenda de la ordenación y el sexto la ofrenda de paz. Y vamos entonces también a aplicarlo a nuestra vida, ¿ok? Entonces vamos a ver las 6, en qué consistían y vamos a tratar de escudriñar, pues, qué quieren decir. ¿Listo? Vamos a ver en qué consiste el holocausto, que es la primera. ¿Listo? El holocausto. Holocausto. Eso está en todo Levítico capítulo 1, está en capítulo 6 del 8 al 13 y está en capítulo 7 y verso 8. ¿Listo? Entonces, atención, solo se aceptan machos sin defecto, becerros, corderos, cabros, tórtolas o palominos. ¿Listo? Cualquiera puede ofrecerlas. La piel de los animales grandes era para el sacerdote, o sea, de los becerros, corderos y cabros, la piel de ese animal se le quedaba al sacerdote. El animal completo se quemaba sobre el altar. Esa es la característica básica que presenta la escritura allí del holocausto. Todo el animal se quemaba en el altar. El animal se dividía en pedazos antes de ofrecerlo, ¿ok? Entonces tocaba cortarlo en pedacitos, ¿ok? Para los animales grandes se lavaban los intestinos y las piernas antes de ofrecerlos en el altar. O sea, había un lavado también de intestinos y piernas para los becerros, corderos y cabros. ¿Ok? La gente de menos recursos podía usar tórtolas o palominos para hacer el holocausto. En ese caso no da necesidad de lavar los intestinos ni las paticas. La sangre se rociaba alrededor del altar. Y la palabra holocausto en hebreo significa presente o acercamiento. Bueno, ¿qué
podríamos extraer de aquí para nuestra vida práctica? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esto? Yo pienso que, pues, aunque en este tiempo no podemos hacer la ofrenda del holocausto, digamos que una manera de acercarnos a Dios es por medio del arrepentimiento en nuestro corazón de haberle fallado, ¿no? Sí, Me así parece a es. mí. Todas estas ofrendas hablan de nuestra relación con Dios. Muchas gracias por su opinión, hermana Carolina. ¿Alguien más? Hermana Ana Milena. Bueno, ahí habla de sin defecto. Entonces es Ujú. como una tarea. Sabemos que todos tenemos defectos y muchas cosas por corregir, pero si, si se propone uno corregir una, no sé en cuántos días o en cuántos meses, en cuántos años, pero entonces va como que se va quitando esta Ujú. carga. Entonces pues, me llama mucho la Interesante. atención que sin defecto, sin defecto. Bueno, Entonces, entonces yo voy voy a a hacer ponerla un acá. listado y voy a hacer un listado de las que yo me acuerdo, de las que soy capaz de autocriticarme y evaluarme y Ujú. a ver en cuánto tiempo voy a ser capaz de dejar, aunque sea una de las muchas que tengo. Hermana Ana Milena, si me permite decirle, usted no es capaz. Sí, yo no, pero pues, con la oración. Es Cristo, ¿no? Es Cristo. Usted ni yo somos capaces, ni ningún hermano acá somos capaces. No somos capaces. Pero el Entonces, Señor hace la obra. claro, el Señor hace la obra. Exacto, el Señor hace la obra. Hermana Paola, ¿le llamó algo la atención de acá? Sí, la palabra holocausto, su significado. Ok, Es, Ay, a mí pres- también. sí, y quisiera entenderlo un poco más, ese presente o ese acercamiento, ¿por qué? bien. Y a la hermana Carolina también le llamó la atención la palabra holocausto, presente o acercamiento. Sí, presente o acercamiento. ¿Cuál de las dos palabras le llama más la atención a cada uno de ustedes? ¿Presente o acercamiento? ¿Como cuál? A mi acercamiento. Acercamiento. Ok. O sea que nos da la idea. Bueno, ese animal que viene a representar. A mí Los pecados. presente. Bueno, bien, le llama la atención. Bueno, empecemos con ese animal que representa. ¿Qué les llama a usted? Más bien, ¿qué puede representar ese animalito que es sacrificado allí en el altar? Nosotros cometíamos alguna falla, se hacían esas ofrendas, ¿no? No, este holocausto no era para pedir perdón. Ah, eso me faltó. Gracias, hermana ¿Mm? Carolina. Me faltó aclarar eso. Esto no es para pedir perdón. Ok. ¿Ok? Entonces, Entonces, es en forma de agradecimiento. Dice la palabra holocausto, dice, significa presente o acercamiento, ¿cierto? sí, señora. Entonces, para mí es, sí, o sea, si yo sé que en algún momento fallé, o sea, es como para demostrarle a Dios que estoy arrepentida por eso, o por Ok. ello, o porque quiero acercarme a Él, no porque Él le esté pidiendo perdón, Ahí usted está ¿cierto? haciendo un análisis exactamente muy bien entre acercamiento y presente. Está como tratando de conectarlas. ¿Ok? Ajá, sí, Eso. Bueno, bien. por- Otra, sí, muy bien, hermana Carito, muy bien. De gracias. eso se trata. No, señora, no, es que gracias, no, gracias a usted y que el Señor está poniendo opiniones. ¿Quién más? Allí hay en YouTube hay una Sí, opinión. la hermana Marta Correa, bienvenida hermana Marta, dice que representa a Cristo, ese animal. Sí, También estoy señora, de acuerdo. Ujú. representa a Cristo. Sí, claro, todos estos animales representan el sacrificio de Cristo. Bueno, yo les hago otra pregunta. ¿Estos animales del holocausto solo representan a Cristo? U otra pregunta que se me ocurre, que el Señor me está poniendo es, ¿al Señor Jesús lo dividieron en pedazos para ofrecerlo? No, Hermano,
No. Hermana Ana Milena. No, o sea, no sé, como también nos puede representar a nosotros. Somos Sí, un presente, yo estoy de tenemos que acuerdo aceptar con al esa. Señor. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Si alguien está en desacuerdo, no hay problema. Pero yo estoy de acuerdo porque a Jesús, este representa a Jesús, no estamos diciendo que no. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a decir una sola cosa, pero no, el Señor con una sola símbolo nos puede enseñar varias. Entonces, cuando lo sacrifican, representa a Cristo. Estamos de acuerdo. Pero cuando lo dividen en pedazos, a Cristo no lo dividieron en pedazos. ¿Y qué me dice usted cuando le lavan los intestinos y las piernas antes de ofrecerlos? ¿Por qué? ¿Mm? Entonces hay que tener presente todo esto. Entonces no es solamente a Cristo, a nuestro Señor Jesús, claro que lo representa, pero a nosotros, yo creo que también. Bueno, entonces empecemos a meditar. ¿Ustedes qué piensan de qué nos está diciendo el Señor en el hecho de que ese animal deba presentarse completo en el altar, quemarse completo en el altar y en pedazos? ¿Qué nos puede decir el Señor con eso? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué nos está diciendo el Señor en el hecho de que tocaba dividir a ese animal en pedazos y quemarlo completico allá en el altar? Excepto la piel, porque la piel va para los sacerdotes. ¿Qué dice la hermana Ana Milena? ¿Qué se le ocurre? No se preocupen si dicen alguna locura, como dice. No se preocupen. No sé, pues es tan complejo ese presentarse uno completo. Ah, Sí. porque sí, significa Cristo, pero cuando lo vienen en pedazos, eso ya como que significa como que nosotros, Yo ¿no? tengo una pregunta A ver, antes de ofrecerlo, ¿cierto? sí, señora. Y tiene que ver algo cada parte del cuerpo del cordero o becerro. Ujú. O sea, es decir, se quemaba todo en conjunto y a su vez o por partes. Todo en conjunto al mismo tiempo, solo que antes se lavaba intestinos y piernas, se dividía y se ponía todo en el altar y ahí se quemaba hasta que se volvieran cenizas. Todos esos holocaustos duraban todo el tiempo ahí quemándose. Dice la Biblia toda la noche, hasta por la mañana, todo el tiempo. Y cada persona podía hacerlo. ¿Sí? Ahora, mientras pensamos, la Biblia también dice que cada mañana y cada tarde se ofrecía un holocausto. Lo ofrecía al sacerdote, ¿sí? Para el pueblo. Pero el pueblo aparte podía llevar su holocausto también. ¿Ok? Este es el tipo de ofrenda que se hacía en la mañana y en la tarde. Uno en la mañana y uno en la tarde. Pues bueno, hermanos, ahí recuerdo cuando dice la palabra de Dios que Daniel oraba en la mañana, a mediodía y en la tarde. Bueno, ahí lo dicen a mediodía, pero no sé, es como también somos nosotros presentarnos ante el Señor completos, Ujú, sin quererle como ocultar cosas que uno sabe que no se le pueden ocultar, pero uno a veces piensa que sí, ¿no? Cuando estamos ujú. lejos del Señor, uno hice tal cosa y como que se hace uno el bobo, perdónenme la expresión, y la quiere pasar ahí como de ladito, y uno sabe que el Señor sabe y se presenta ante Él, se pone de rodillas, pero no es capaz de decirle eso. Ujú, Entonces, no sé, lo veo como por ese lado, como cómo se presenta uno al Señor ujú, y hasta dónde uno tiene que pedirle para hacer un presente para Él, ¿sí? Y no como una carga, como la lucha ahí, estoy luchando por este hijo mío y nada, que quiere salir de allá, ¿sí? Sino que, ay, viene mi hijo a orarme y el cielo se alegra porque yo me pongo de rodillas. Claro, el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. No le echo fuera. Bueno, ese lindo meditación que le puso el Señor a Ana Milena. Hay otra allí en YouTube. A ver.
Escuchémosla. Dice la hermana Marta, los innumerables pecados que se cometían, la cena debía ser muy impresionante y triste, sabiendo que se vuelve a caer en el mismo error. Recuerden que el holocausto, gracias hermana Marta, pero recuerden que el holocausto no es para pedir perdón. O sea, el propósito del holocausto es complementario. ¿Ok? Entonces voy a ponerlo acá. A ver, ¿qué otro? El propósito principal no es pedir perdón. No es, para eso hay otro tipo de ofrenda que ya la vamos a ver, ¿ok? Bueno, Es como purificación, como que, porque ahí dice que se rociaba alrededor del altar esa sangre y de esa forma, claro, uno ve un desastre, uno ve un dolor porque se mata a un animal, pero inocente. sí, inocente. Pero como eso no es para el perdón, pues me lleva a mirar esa sangre que se rociaba y esa como representaba a un macho sin defecto y eso representa a Jesús, entonces como que esa sangre purifica un poco todo para tenerlo listo para todo el procedimiento y lo que se fuera a llevar a cabo en ese momento, como una limpieza, una purificación antes de hacer lo que se vaya a hacer. ¿Qué se purifica? En este caso, el altar. Ajá, es porque todo se purifica según la ley, casi todo se purifica según la ley con sangre, dice Hebreos. Gracias por ese aporte, muy bueno. Hermana Ana Milena, ¿tiene otro por allí? Sí, me causa bastante inquietud donde dice lavaban los intestinos, Ujú. lavaban los intestinos, o sea, limpios. Sí, no podían ponerse, bueno, Por más digamos, suciedad que hay ahí, ¿no? sí, Lavaban los limpiarlos. Miren. intestinos. Entonces, es Bueno, y bastante. como eso lo traemos a la vida práctica, ¿qué será eso? Opine usted, no se preocupe, recuerde estudios. Ya eso no, ya no es sermón, no importa ya lo que diga Esteban, importa lo que el Señor ponga todos en nuestro corazón. Si hay locuras, pues el Señor se encargará de aterrizarnos y decir, no, pues por ahí ya nos estamos desviando, pero Pues yo voy a decir una locura y esto, el ejemplo que voy a dar es de salud, pero es un ejemplo que se aplica a esto y a la vida espiritual, porque la limpieza es en todo, ¿no? Limpiarnos En de la todos los menta, ejecutando diariamente, sí, de cualquier índole. exacto, de como que se, bueno. Entonces, cuando uno va a hacer un cambio en la alimentación, y lo mismo es para la vida, para la limpieza de mente, de carácter, cuando uno va a hacer un cambio, uno ve que hay algunas cosas que no le caen bien, uno ya quiere, por ejemplo, dejar de comer carne o dejar de comer por lo menos animales inmundos, sea cual sea el caso. Vamos a entrar en una dieta y estilo de vida. Muchas veces tenemos que limpiar nuestro intestino, sobre todo, para que los nutrientes y todo el nuevo estilo de vida que vamos a hacer sea bien recibido, porque estamos sucios. Entonces hay que hacer como una limpieza, una purificación en este caso, para que sea bien recibido y funcione lo que va a acontecer. ¿cómo les pareció ese aporte? Sí, de acuerdo, estoy con la hermana Jessica. Es verdad. Bueno, a mí me encantó, pero pues te quería escucharlo Nosotras ustedes. también. O sea que esto no solamente en la parte de salud, sino en el carácter, ¿no? Porque en los intestinos es donde se acumula toda la inmundicia, el estiércol del animal. Asimismo, se acumula en nosotros inmundicia, ya sea espiritual o ya sea también en los intestinos físicos. Entonces toca listarlos para lo nuevo que nos va a dar el Señor. Interesante. Y la Biblia dice que los que lavaban los intestinos no eran los ofrendantes, sino los sacerdotes. Por eso es que fallamos en hacer los cambios, porque no hemos sido lavados los intestinos. Cristo tiene que hacer una labor de limpieza en el carácter y en los intestinos físicos, o sea, intestinos espirituales y intestinos físicos.
Porque o si no, lo nuevo que Él nos vaya a dar no lo va a asimilar el cuerpo. Ustedes han escuchado cuando Jesús dijo, quisiera decirles muchas cosas más, pero ahora no las podéis llevar. Les dijo a los discípulos. Era porque todavía no podían comprender esas verdades. Ay, a mí me cuesta estudiar la palabra, dice algunos hermanos. El Señor no te ha lavado los intestinos. Estás en ese proceso. ¿Ok? He tratado de dejar la carne varias veces y no he podido. El Señor no te ha lavado los intestinos. Así de sencillo. ¿Mm? O algunos están cambiando la dieta o haciendo cambios en su vida, pero son planes de ellos, no son de Cristo. Y el Señor no obra, normalmente no obra así de esa forma. Él obra silenciosamente, paulatinamente. Entonces, qué interesante cómo es ese acercamiento. ¿Ok? El holocausto solo es para acercamiento. Y es un presente, o sea, el mejor regalo que Jesús puede recibir es nuestra decisión, nuestra voluntad. Decirle, Señor, aquí estoy, quiero acercarme, pero no tengo ni idea cómo, pero aquí estoy. Eso es un holocausto, hermanos. Ese es un holocausto. No sé si están de acuerdo con esa reflexión o qué le añadirían. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces sí ven que el propósito acá no es pedir perdón, porque ¿de qué voy a pedir perdón si ni siquiera me han lavado? ¿Me hago entender? Yo estoy cochino, sucio, no voy a ver de qué voy a pedir perdón si no me siento sucio. ¿Me hago entender? Entonces el Señor tiene que lavar primero. Desde luego yo voy a ver lo que me va a lavar y lo que me va a salir de inmundo allí. Y en los intestinos sale no solo estiércol, salen bacterias, salen gusanos, salen unas cosas increíbles allí que nunca pensamos haber tenido. Cuando hacen esas autopsias de enfermos, hay gente que tiene en los intestinos cualquier cantidad de cosas, tumores que inclusive no llegaron a ser todavía cancerígenos y no llegaron a ser dolorosos, pero ahí están, tumores. Bacterias mejor dicho, de toda una manada de bacterias. Está la cándida, ¿no? Esa habita en el intestino, por eso a usted le dan ganas de comer tanta harina, tanto pan, galletas, ponqués y todas esas cosas. Hay que lavar los intestinos, mire. Una lección de salud y una lección del carácter. Bueno, hermano, yo creo que hemos sacado. Bueno, y si les doy una idea de los pedazos, ¿por qué se divide en pedazos? Ustedes me dicen si está muy loco o puede ser. Bueno, antes, ¿alguien tiene alguna idea por qué se divide en pedazos? ¿Cómo se puede aplicar a la vida espiritual? Lo que yo pensé cuando el animal se divide en pedazos es el proceso por el cual debemos pasar nosotros para quebrantarnos, para quebrantar el yo. El yo debe ser deshecho y puesto en pedazos. Eso es lo que yo pensé. El que quiera ser mi discípulo, toma su cruz y sígame, dice el Señor Jesús. ¿Para qué es esa cruz? Pues para quebrantarnos, hermanos. O sea, debe haber un proceso de muerte al yo. Sí, dice la hermana Carito, yo opino que es porque debemos presentarle todo a Dios y no por partes. Claro, yo estoy de acuerdo con eso también. No una parte. Por eso el animal se completico. Aunque se partía, debía ser presentado completo. ¿Ok? Qué hermosas lecciones. Qué hermosa. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Por qué no tenemos éxito en la vida espiritual? Porque tal vez nos hemos acercado, pero no nos hemos acercado completamente. Nos estamos guardando cosas, como dice la hermana Ana Milena. Hay cosas que a veces las minimizamos, pensamos que no son importantes o no tan trascendentales. Resulta que ahí está
lo trascendental, en las cosas pequeñas. Por eso no hay cambios. Por eso fracasamos en los cambios. Bueno, todo eso nos enseñó. Muy bueno esto, hermanas. Gracias por sus aportes. Excelente. Yo creo que podemos pasar al segundo. Bueno, ahora sí el segundo. El segundo tipo de ofrenda que se presentaba en el altar de bronce, el altar que quedaba en el patio, en el atrio. Y son las oblaciones, ¿ok? Son las oblaciones. También usted lo puede ver en su Biblia como ofrendas de cereal o también lo puede ver en su Biblia como ofrenda de grano. Si usted tiene una Reina Valera, lastimosamente para este tema es muy complicado porque la Reina Valera en esta ocasión no respeta los nombres. A veces lo llama ofrenda, así solo ofrenda, pero no especifica qué tipo de ofrenda. Lastimosamente no es la mejor versión para estudiar este tema, la Reina Valera. Así que, oblaciones. Esa palabra, por ejemplo, no está en la Reina Valera. En la Biblia de las Américas dice ofrendas de grano, ofrendas de cereal. ¿Ok? Estas ofrendas no son de animales. Es lo primero que vemos. La Biblia nos dice. Nos dice la Biblia que consisten de harina, aceite e incienso principalmente. O hay oblaciones sin cocer y hay oblaciones cocidas. Hay dos formas de hacer oblaciones, ¿sí? Yo podía hacer una tortita, un pan sin levadura, ¿sí? Podía presentarlo ya cocido o podía llevar los ingredientes. ¿Listo? Cualquiera de las dos era válida. Pero si eran cocidas, debían ser sazonadas con sal. Toda ofrenda cocida debía ser, toda ofrenda de oblación cocida debía ser sazonada con sal. Había oblaciones sin levadura y con levadura. Ya hemos visto ejemplos, por ejemplo, los dos panes con levadura de la fiesta de Pentecostés. Eso es una ofrenda de oblación con levadura. Pero también habían sin levadura, ¿ok? Por ejemplo, había una canastilla de panes sin levadura que ofrecían los sacerdotes cuando iban a ser ordenados, que es el tema también de hoy. Entonces es una oblación sin levadura. Bien. Otra característica es que solamente las oblaciones sin levadura podían ser ofrecidas en el altar. Esas se quemaban. Las demás solo se presentaban como primicias. O sea, yo no podía poner encima del altar algo que tuviera levadura. ¿Ok? Esa era la condición. Y si tenía levadura, se podía presentar, pero no quemar en el altar. Se presentaba y se mecía. O sea, se agitaba delante de Jehová y a la puerta del tabernáculo. ¿Ok? Esas dos opciones, ¿ok? Para sin levadura y con levadura. Una parte se ofrecía en el altar y el resto quedaba para los sacerdotes. Las que se podían ofrecer en el altar, una parte se quedaba en el altar y otra parte se iba para los sacerdotes. Si eran no cocidas, pues el sacerdote tomaba un puñado de harina y el resto era para él. Un poco de aceite, el resto era para él, un poco de incienso, el resto era para él. Así funcionaba la cuestión, ¿ok? Y la palabra en hebreo de oblación significa repartir, otorgar o donar. Eso es lo que significa repartir, otorgar, donar, ¿ok? Bueno, acá viene entonces el momento del estudio, de sus opiniones. ¿Qué le llama la atención? Y de pronto ahorita empezamos a hacer aplicaciones. ¿Qué le llama la atención? A mí, donde dice que con y sin levadura, bueno, sin levadura se podían quemar, con levadura no, porque dice también, en la semana pasada estudiábamos, o yo no sé cuándo, que la levadura era la presencia, la influencia del Espíritu Santo. ¿Tenía algo que ver eso ahí? O sea, Bueno, no sé, ¿qué es la levadura? ¿Qué significa la levadura? la influencia del Espíritu Santo, la Solamente, gracia de Dios, solamente. Por ejemplo, transformación, cuando Jesús dijo, cambios. guardaos de la levadura a los fariseos. Era Ahí es, como sí. alejarse de ellos por la maldad, por la hipocresía, Por su
influencia. ¿Sí notan? Sí, En este caso era una influencia mala. Entonces, la levadura es influencia. En el caso de los fariseos era una influencia maligna y en el caso del Espíritu Santo, pues una influencia buena, ¿sí o no? Entonces, levadura, influencia. Dependiendo del caso, va a ser la gracia de por eso, Dios y ahí o en las pecado. oblaciones donde dice que no se puede quemar con levadura, ¿era porque, era por eso mismo, por la influencia del Espíritu Santo? O no sé. Pues a ver, ¿usted qué piensa, hermana Ana Milena? Si a ver, la levadura solita es influencia, Sí, ya sea buena o mala. Me dice que los panes con levadura se presentaban, pero no se podían poner en el altar. Eso fue lo que a exacto. usted le llamó la atención. Entonces, Sí, sí, ¿qué nos podría decir eso? no sé. Yo tampoco, hermano. La verdad, yo no sé. Pero de eso se trata el estudio. Entre todos podemos, el Señor nos ilumina. Sí, esto es un misterio, no sé. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? La hermana Carolina, de pronto si ya está por allí. O alguien en YouTube. Mi esposa, la hermana Paola. A ver, hermana Carolina. Se me hace que suena, perdón, o para Sí, mí es el significado, no es compartir, porque compartir. pues donar Ujú. es como compartir, ¿cierto? Sí, señora, sí. Yo estoy de acuerdo. Compartir de lo que Dios nos da, de las primicias que Dios nos da, no solo con Dios, sino con, con las personas que nos rodean, ¿verdad? Esto no tiene que, bueno, no tiene cierto significado como, aparte de ser una ofrenda que sea como el diezmo, porque dice primicias, Ujú. ¿sí? Sí, yo lo veo así también, sí, es una forma de aplicarlo. Entonces, yo estoy de acuerdo, no sé, alguien que siquiera Ok. está de acuerdo. De eso se trata, hermana Carolina, muy bien. Sí, empezar a razonar, analizar. Hermana, no olvidemos lo que puso sobre la mesa la hermana Ana Milena, ¿no? ¿Por qué con levadura no se puede poner sobre el altar? Bueno, yo sigo aquí meditando en eso y sin A ver, levadura se podían ofrecer bien, bueno, ahí no sé, porque no tenían ninguna influencia, era ni buena ni mala, sino estaba ahí como para que fuera acogido por la buena, seguramente, no sé, sí, o sea, es que es tan difícil tranquila, de sin levadura. eso se trata, así razonamos. Principio no es claro, no, sí, como que vamos por Sin ahí. levadura, porque no tenía influencia, ¿verdad? Se podía presentar, o sea, era como el Señor se presentó, ¿no? Santo, limpio, puro, perfecto. No Bueno, sé. podría ser una aplicación, ¿no? O sea, que en el altar va a significar el sacrificio de Cristo. Entonces no puede haber nada que sea de influencia, de pecado en ese caso. Podría ser, ¿no? Sí, hay un comentario en YouTube que yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, la hermana Marta dice que por el pecado, ¿no? Porque la levadura representa también el pecado, La levadura, ¿qué significa? Solita. influencia. Influencia. Ujú. ¿Buena o mala? Todos hacen silencio. Todos hacen silencio. Y allá a la hermana Marta le mandamos un saludo. Ponga atención, Dice hermana ella Marta, y verá. también que cree que la oblación significa intercesor. Intercesión. Ujú. No Bueno, sé. es verdad que toda ofrenda tiene que ser en los méritos de Cristo y por lo tanto hay una intercesión en este momento de Cristo. Todo lo que ofrezcamos de ofrenda debe ser por la intercesión de Cristo, eso sí estamos de acuerdo, claro. Sin la intercesión de Cristo no podemos dar nada al Señor. Y la hermana Carolina dijo que era compartir, ¿ok? Yo puedo compartir mi alimento,
Pero si no lo hago en los méritos de Cristo, de nada me sirve. Con amor. Sí, a ver. Hay un aporte, dice que porque tiene que ver con Apocalipsis 4 y 5. Sí, de acuerdo. Todo eso tiene que ver con Ujú. Apocalipsis 4 y 5, con la escena de la intronización. ¿Ok? Allá habían 2 panes con levadura. Con levadura, porque en Pentecostés se ofrecían 2 panes con levadura. Entonces, en ese caso no puede simbolizar el pecado. ¿Ves? Y cuando el Señor dijo, el reino de los cielos es como la mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina. ¿Cómo el Señor va a comparar la levadura con el pecado ahí? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso hay que coger el significado base. Entonces, ¿qué significa levadura? A ver si alguien se acuerda. El significado base. Influencia. Eso, influencia, no más. Dependiendo del contexto, va a simbolizar la influencia del pecado, como dijo la hermana Marta, ¿sí? Pero también la influencia del Espíritu Santo, como en la parábola del Señor Jesús de la levadura. Porque ahí el Señor Jesús la levadura no la pone en un contexto malo, sino bueno. Entonces, si ven que la levadura es generalmente, o sea, su significado general es influencia. Ya dependiendo, yo la puedo aplicar, dependiendo del contexto y todo, el Señor me puede enseñar, esto sí puede simbolizar pecado, puede simbolizar la influencia del Espíritu Santo. Y así vamos a encontrar en la Biblia muchos casos en donde la palabra realmente no significa una cosa, sino puede aplicar a varias, sea buena o sea mala. Miren, les doy otro ejemplo, a ver, que se me vino a la mente que el Señor me está poniendo para que entendamos eso. Por ejemplo, les hago una pregunta, hermanas, ¿qué significa el león en la Biblia? ¿Qué significa el león? En el Apocalipsis o en la Biblia, cuando dicen león en sentido simbólico, figurado, ¿qué significa? En los 4 seres vivientes. Sí, uno es como león, ¿sí o no? ¿Qué será, qué características será el león? Dice el león de la tribu de Judá. Ahí hay uno. Entonces, ese era el que está sentado en el trono. Ajá, Jesús. Jesús, exacto. Claro. Si encontramos en la Biblia un texto que dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahí el león, ¿qué significa? Ven que ahí ya no es Jesús. Ella es la parte contraria. Exacto, interesante, ¿no? Dice Carito, la hermana Carito dice soberanía, fuerza, el león. Sí, soberanía, fuerza. Claro, pues Satanás también tiene soberanía y fuerza. Bueno, soberanía ya se la quitaron, pero fuerza todavía le queda, ¿no? Y pues con eso hace daños. Entonces se le asemeja a un león en este lado, en este caso un león maligno, un león malo, ¿sí? O podríamos también decir que el texto dice que Satanás está como león rugiente, ¿cómo? Asemejándose a quién, ¿cómo? A Cristo, ¿eh? O sea, él no se presenta como es, sino asemejándose a la voz de Jesús para confundirnos. Bueno, puede ser otra explicación. ¿Qué más? Sí, la hermana Alcira nos va a dar un aporte. No sé si me devuelva un poco referente a lo que estaban ahí hablando, referente a lo que hablaba Tommy, dice las oblaciones sin levadura y con levadura. Y luego viene el siguiente punto donde dice solamente las oblaciones sin levadura podían ser ofrecidas sobre el altar. Las demás solo se presentaban como primicias. Entonces lo que yo le entendía a Tommy es que decía que sin levadura o sea, la levadura era una influencia. Según lo que te entiendo, si estoy equivocada. Ajá. Ok, esa influencia puede ser buena o puede ser mala, pero también se sabe que también la levadura representa pecado. ¿Estoy bien o estoy mal? El pecado es la influencia del pecado, diría yo. Entonces, si yo lo veo, o sea, lo estoy viendo conforme al pecado, llamemos, y conforme al no pecado, y lo uno referente a donde dice solamente las oblaciones sin levadura podían ser ofrecidas sobre el altar.
Las demás solo se presentaban como primicias. Pero antes de dar ese aporte, una pregunta, Tommy. ¿A qué altar se refiere acá? Eso es solo el altar del holocausto. Solo el altar del holocausto. Sí, solo altar del holocausto. Y en su momento, cuando el aporte que hice, que esto tenía que ver con Apocalipsis 4 y 5, tú dijiste que sí. No sé si me hice entender cuando dijiste pues que sí. Y si no, pues voy a decir en qué parte me parece a mí que tiene que ver con Apocalipsis 4 y 5. Por favor. La parte que me parece que tiene que ver con Apocalipsis 4 y 5, bueno, eso tiene que ver también con lo que hablábamos preciso anoche en el estudio, que eso tiene que ver con las primicias cuando Cristo ascendió al cielo y llevó sus primeras primicias. Ellas todavía no podían ser presentadas ante, llamemos entre comillas, ante el Padre, ¿sí? Ante el altar, porque lo que veo es que los pecados habían sido perdonados, se habían llevado al cielo, pero había un inconveniente que era que todavía los pecados de estas personas estaban escritas ahí en el cielo. Y cuando leíamos lo que era el Levítico, si no me equivoco, 9 al final, es cuando el Señor ya hace expiación, y esa expiación debía ser para estas primeras primicias que el Señor lleva. De esa manera, pues puede presentarse, y es cuando se arma el concilio que se encuentra en Apocalipsis 4 y 5, donde se le da poder de poder juzgar. Ok, o sea, sí, la vez pasada me acuerdo que hablamos de los libros, de registros, y que la harina simbolizaba eso, precisamente. Y claro, cuando es con levadura, pues, y si la levadura la tomamos como la influencia del pecado, claro, esos registros están influenciados por todas las conductas pecaminosas que hemos tenido, están ahí registrados, anotados, claro. Entonces, en ese sentido, pues ahí hay una levadura que tocaría sacar, ¿no? El Señor le saca esa levadura de esos registros. Ok, sí, O estoy sea, razonando. recordemos que ahí, bueno, de pronto dentro del estudio, hermanos, que hicimos preciso esta semana en Levítico, veíamos lo que hablaba Tommy, que en la Reina Valera sí hay confusión de palabras y no se especifica. Pero al final, cuando ya vimos expiación, creo que fue en el 9, que bueno, cuando tú ya vayas adelante explicando, ahí vemos que literalmente en ese Levítico 9, el Señor sí tiene que hacer expiación. Y como este es el paralelo de lo que sucedió en Pentecostés, esa era la expiación, llamemos parcial, de lo que tenía que ver con las primicias, porque ellos ya estaban allá, ellos están allá y son los 24 ancianos. Entonces, para poder hacer eso, pues en cierta manera tendría que ser limpiado, ¿no? Claro, claro. Y en Levítico allí aparece panes sin levadura que llevaba el sacerdote. Interesantes. Bueno, ahorita podemos seguir cuando lleguemos allá a Levítico. La hermana Marta hizo un comentario por YouTube. Dice, hay Por favor. varios significados del león de la tribu de Judá, que prefigura a Cristo, que es como el rey, dice ella. Ah, o sea, sí, hermana Marta ahí cogió el asunto. Ella dice rey o un soberano, alguien que gobierna. Y eso puede aplicar para Jesús o para el enemigo. Exacto. Claro, cualquiera que tenga cierto poder, soberanía, ¿no? Y dice Sobre algo. también la hermana Marta que la levadura significa pecado en algunos textos. Algunos. Entonces, por eso, bueno, yo también tenía esa confusión y como que dije, bueno, ¿cómo usaríamos una sola palabra para levadura para que nos acordemos? Entonces, ahí me vino en el pensamiento influencia. ¿Influencia de qué? Pues depende del pecado, de los fariseos, del Espíritu Santo. ¿Para bien o para mal? Sí, para bien o para mal. Entonces ahí nos queda abierta la posibilidad de poder aplicar la levadura en diferentes contextos. Por ejemplo, mira cómo la aplicó el SIDA. Pero Diferente. estamos hablando de oblaciones. En este contexto también se puede aplicar para las dos. Claro, porque hay oblaciones con levadura y sin levadura. Y se puede Claro. aplicar con levadura para las dos opciones
influencia del pecado, influencia del Espíritu Santo, y ahí sacamos un montón de enseñanzas. Tommy, por eso ahí dice que solamente las oblaciones sin levadura, o sea, eso es sin pecado. ¿Qué quería decir? Que estaban siendo borrados literalmente hasta el momento. El Señor nos perdona, pero no han sido borrados. Esas se pueden presentar ante el altar, ante el Padre. Las demás, como digamos nosotros que también vamos a hacer, y los 144 van a hacer las primicias en su momento, pues serán primicias, pero hasta que no esté totalmente completado, pues no se puede, llamémoslo, presentar en el altar ante el Padre. Claro, claro, buenísimo eso. Ven, hermanos, cómo se puede aplicar una o la otra. Entonces, la hermana Elcira lo que está diciendo es la sin levadura no se presenta en el altar porque ese altar ya es el del Padre y allá no llega nada de pecado, ni una gota, no puede, no puede. Y las que, pero no quiere decir que las que sean con levadura no se puedan presentar. Lo único que dice es que no se pueden poner en encima del altar, pero sí se pueden mecer, como diciendo, Señor, mira, aquí estamos con levadura, pero con la promesa, podríamos decir, de que algún día no tendremos levadura. Otra enseñanza, mira, interesante. Bueno, ¿alguien más? Buenos días, hermano. Hermana Marta, que la bendiga. Una pregunta, por ejemplo, si cuando vemos lo de Job, ¿cierto? Él hacía sacrificio y dice la palabra que lo hacía por si sus hijos habían cometido pecado. Y bueno, todo esto, yo tengo un poquito de confusión en la parte de que usted dice que cuando se hace el holocausto ya no es por el pecado. Entonces, quisiera que me ayudara con eso, por favor. Hay 6 tipos de ofrendas y hay unas que son por el pecado. Mira, esta es la número 3. Ahorita la vamos a ver. Esta es para el perdón. O sea, es la intención con la que uno va y lleva el animal o llevaban el animalito. ¿Sí? Entonces había un procedimiento para cada uno de ellos. En cambio, el holocausto, la intención no era, es decir, hacía parte del proceso de mi relación con Dios, pero el propósito principal no era pedir perdón. Lo que Job estaba haciendo era sacrificios por el pecado de sus hijos, porque él sabía que sus hijos se la pasaban por allí como de casa en casa, dice ahí la palabra, ¿no? Como haciendo sus banquetes, sus cosas, pues ahí hay pecado. Entonces él hacía ese sacrificio por ellos, pero él lo que hacía era un sacrificio por el pecado y eso tenía un tratamiento diferente al holocausto. Esa es la diferencia. ¿Ok? Sí, bueno, el altar del holocausto se encontraba en el atrio, ¿cierto? Ubicado en el atrio. Sí, señora. Entonces, pues esa es como de pronto mi confusión. Porque cuando se hacía holocausto en la mañana y en la noche. Y cuando una persona pecaba, tenía que venir a hacer sacrificio, que tenía que pasar con el animalito en medio de todo el mundo, lo llevaba, tenía que degollarlo, todo esto. Tengo todavía confusión en eso, todavía no estoy muy segura de eso. ¿Qué le parece si seguimos al... No, tranquila, de eso se trata, de eso se trata. Yo propongo, si quiere, seguimos al siguiente, que es el número 3, la ofrenda por el pecado, y ahí van a aparecer ese tipo de ofrendas. Y si queda todavía dudas, podemos seguir hablando de eso. Podría ser, ¿sí? O sea que el holocausto es solamente para representar la relación con Cristo. Mi acercamiento. O el acercamiento. El acercamiento, no es más. Quiero consagrarme, quiero acercarme, ¿sí? Pero aquí todavía ni siquiera la persona puede estar consciente del pecado. Ok, entonces ahorita, hoy, el holocausto nuestro, ¿qué es? ¿El culto matutino y el culto vespertino? No es el culto, sino la intención cuando usted ora al Señor.
con su propósito. Cuando me Su pro- arrodillo. Cuando me Eso, arrodillo a orar y a tener mi devocional íntimo con el Señor diariamente. eso. Entonces, uno cuando dice, Señor, yo me quiero acercar a ti, yo quiero estudiar la palabra, pero me da pereza. Yo quisiera hacer la reforma pro salud, pero no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Esos acercamientos, eso es un holocausto al Señor. ¿Eh? Ujú. Todo eso, manifestar. Pero Tommy, una pregunta. Cuando se hacía ese holocausto, como hablábamos que esta semana, eso tenía que ver lo que hablábamos de la mañana y de la tarde, ¿cierto? Sí, Entonces, no sé, yo lo que veo es que, digamos, eso lo hacían los sacerdotes y lo hacían aceptando a Jesucristo como su Salvador, su Redentor y su Restaurador. Pero cuando ya venía como la intimidad de mi condición y todo, esto no era cuando cada uno tenía que ir a sacrificarlo y pudiera ver la magnitud del pecado de cada quien. aquí ocurría algo interesante y es que, como tú dices, cuando el sacerdote hacía el holocausto, lo hacía en nombre de todo el pueblo y era para acercar al pueblo a Cristo. En ese momento, en la mañana de la tarde, la gente empezaba a llegar al santuario. Era voluntario, no era obligatorio. Los que querían quedarse en la tienda se quedaban. Los que querían ir al servicio de la mañana podían ir. Los que querían al servicio de la tarde podían ir. Y veían al sacerdote allí. Entonces eso simbolizaba el acercamiento de esas personas que querían ir allí a los pies de Cristo. Fruto de ese acercamiento es el conocimiento del pecado de cada uno, ese escudriñamiento. Cuando ya la persona era consciente de su pecado, venía entonces el otro tipo de ofrenda y ahí sí la persona llevaba ya su animalito. Tommy, Sí, ese era. es que lo que yo digo, fíjese que Cristo muere a las 3 de la tarde como el sacrificio de la tarde. Los sacerdotes no aceptaron a Jesús, no lo reconocieron como el Salvador. Entonces, sin embargo, nuestro Salvador estaba muriendo a las 3 y murió a las 3. Entonces, a eso es a lo que yo voy. O sea, en ese momento lo que hacía era reconocer, obvio, nuestra condición y sobre todo, no solo eso, reconocer que necesitábamos un Salvador. Por eso es que también la hermana Helen White dice que, digamos, a pesar de todo, ellos todavía, después de que Cristo murió, quisieron seguir nuevamente los sacrificios, porque y aún para algunos judíos Jesús no ha venido, o sea, no se ha aceptado, y ellos quieren volver a hacer llamemos ese holocausto de la mañana y la tarde. Y claro que es cierto, o sea, lo hacían para el pueblo, pero para que el pueblo reconociera a Jesús como el Salvador. Amén. Y al reconocerlo, pues ahí empezaban a acercarse al Señor. Y eso a su vez se volvía un presente para Jesús. Alguien que con corazón quiere reconocer a Cristo, ese es el primer regalo que el Señor recibe de alguien, reconocimiento. El ladrón en la cruz, para él fue un holocausto. El ladrón en la cruz reconoció a Cristo como Salvador, como Mesías, cosa que nadie lo había hecho, ni siquiera sus discípulos. A eso es un holocausto. Reconocer y darse cuenta de que Él tiene el poder para eso que yo le voy a pedir. Entender lo que y de verdad creer que tiene ese poder. O sea, ahí es donde se reúne la palabra del Salvador, porque es que ¿quién más nos puede salvar de nuestra condición? Nadie. Entonces, ahí era donde, llamémoslo, era necesario llevarlos. Y hermanos, y cada vez que nosotros nos encontremos cerca del Señor, con Él, nosotros cada vez nos vamos a ver más defectos que antes no veíamos. Entonces, por eso el primer paso es ir y cuando tú estás cerca, reconoces tu pecado y que antes no lo había evidenciado, ni siquiera creía que lo tenías. Y ahí viene, diría yo, ese sacrificio que era el que tenía que hacer cada uno y matar cada uno el animalito.
Así es. Tal cual. Entonces miren que uno llevaba al otro. Una ofrenda llevaba a la otra. De pronto hay una confusión que me estoy acordando acá y es que llamamos el altar del holocausto, pero la Biblia no dice que se llama altar del holocausto. La Biblia dice altar de bronce o simplemente altar solito, que yo me acuerde no dice altar del holocausto. Se llama así ya porque ahí se ofrecía holocausto mañana y tarde. Entonces quedó altar del holocausto, pero ahí no solo se ofrecían holocaustos, se ofrecían oblaciones también. Hermano, en Patriarcas y Profetas, ya te digo la página. La hermana White dice, exactamente, dice que el altar del holocausto estaba en el atrio. Ya te doy la página. Si Pero ustedes la encuentran, no hay problema. Retiro lo dicho porque hay un escrito está. Hay un escrito está. Entonces, si ella la llamaba así, listo, altar del holocausto. Pero no es porque solo hayan holocaustos, ¿sí? Ahí viene un poco la confusión de palabras, pero listo, aquí no hay lo problema. tengo, mira, dice, el ministerio del santuario está dividido en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Listo, retiro lo dicho. La hermana White llama el altar del holocausto. Pero, acuérdese, Biblia y Espíritu Profecía, ambos. La Biblia dice que acá no solamente se ofrecían holocaustos, también se ofrecían oblaciones, ¿ok? Harina, aceite, incienso, Sí, ¿ok? y sí, ella también lo dice más adelante. Claro, Yo ella lo lo dice ahí leí más adelante. también. Sí, ella lo dice. Sí, ella lo dice también que se ofrecían también la oblación y el incienso y bueno, varias cosas habla ella ahí. Ok. Eso está en Patriarcas y Profetas. Gracias, hermana Marta. Bien. Mm. Entonces, lo llamaron altar del holocausto, digo yo que es porque ahí se ofrecía todo el tiempo holocausto, mañana y tarde, tarde y mañana, siempre, O todo el sea, tiempo. sacrificios. Bueno, es que la palabra sacrificio también puede ser ofrenda por el pecado, porque ahí también hay sacrificio. Sí, pero digamos como para no enredar, es como, digamos, ¿cómo le explico? O sea, sacrificio como derramamiento de sangre, llamémoslo así, para... Es que aquí también hay derramamiento de sangre en Por el eso, estoy 4:3. hablando de todos, o sea, es unificar, porque por eso te lo estoy diciendo. O sea, si la hermana lo está diciendo altar del holocausto, es precisamente por eso. No que uno tenga y el otro no lo tenga, todos tienen, ¿no? No, el 2 no hay derramamiento de sangre. Ese es el asunto, ¿no? El 2 no hay derramamiento de sangre. El 2 es una oblación. Yo ponía en el altar encima harina, aceite, incienso, no más. Pero bueno, o sea, válida las maneras de tratar de explicarlo, sí. Lo que era continuo era el holocausto, pero atención, el Sí. holocausto, ese era lo continuo, y era lo que ofrecían los sacerdotes mañana y tarde. Ya los otros dependían de... Voluntario, era voluntario. Y una persona del pueblo también podía presentar un holocausto. Eso también era válido, o sea, no era solo los sacerdotes. Si yo quería hacer un holocausto como holocausto, o sea, que el animal completo se quemara sobre el altar, por eso la persona que llegaba al sacerdote tenía que decirle qué venía a hacer. ¿Sí? Porque el sacerdote tenía instrucciones de tratar cada caso diferente. Entonces, señor sacerdote, yo vengo a hacer un holocausto. Señor sacerdote, vengo a hacer una ofrenda por el pecado. Señor sacerdote, vengo a hacer una ofrenda de paz. Bueno, cualquier tipo de ofrenda, ¿ven? Entonces el Señor, yo creo que nuestro sumo sacerdote, pues también Él atiende nuestros casos de forma de lo que vamos a hacer, a necesitar. Yo creo que esto nos ordena mucho las cosas en nuestra relación con Dios, nos ayuda a pensar mucho de esa relación que debemos tener con Él, ¿no? Vamos al tercero. Bueno, la ofrenda por el pecado, para que no quede, digamos, incompleta esta partita, nos quedan unos minuticos. Se ofrecían por pecados no premeditados, ojo con eso. No premeditados. La Biblia dice, en la Reina Valera dice, por hierro. Cometí un error, pequé, pero pues no lo hice
con la intención de hacerlo, ¿sí? No me levanté en la mañana y decir voy a robar o voy a, ¿sí? Porque hay varias formas de robar. Como el que se dedica a eso, que ya Ah, su eso oficio. sí, exacto, ya que voy a planearlo, voy a robar, voy a planificarlo, hago esto, y lo cometo, ¿no? Estos son solo por hierro. Cosas que la gente no quiere hacer, pero pues por nuestra naturaleza caemos y lo hacemos. Eso es. Si pecaba un sacerdote o todo el pueblo en general, se ofrecía un becerro. Aquí son importantes los animales porque el Señor va a hacer acá diferencia. Si peca un sacerdote o peca todo el pueblo, se ofrece un becerro. No podía ser otro animal. ¿Okay? Por eso, cuando están en la ordenación de Aarón, a Aarón le toca ofrecer un becerro por su pecado. En el día de la expiación, a Aarón le toca ofrecer un becerro por su pecado. No puede ser otro animal. Y la gente ya sabe que ese becerro va a representar al sacerdote que cometió el pecado. O si todo el pueblo en general es un pecado común del pueblo, ofrecían un becerro en nombre del pueblo también. El segundo caso es si tercer caso, primer caso es si pecaba un sacerdote, segundo caso si pecaba el pueblo, tercer caso si pecaba un gobernante, un príncipe, alguien que tuviera una relación de poder, se ofrecía un macho cabrío. ¿Ok? Cuando un rey quería pues ofrecer su animalito, él tenía que ofrecer un macho cabrío por su pecado, no puede hacer otro. Sí, y el cuarto caso es si pecaba cualquier otra persona corriente, tenía que ofrecer una cabra o una oveja hembra. Interesante eso. Ambas hembras, no podían ser machos. ¿Ok? Cabra, hembra o oveja hembra. Otra característica, solo cuando pecaba el sacerdote o todo el pueblo, la sangre del animal se llevaba adentro en el velo. Eso es otra característica. Entonces, no siempre se llevaba la sangre adentro al velo. Solo cuando pecaba un sacerdote o todo el pueblo. Cuando pecaba un gobernante o cuando pecaba una persona corriente, no se llevaba la sangre adentro al velo. Otra característica, solo se quemaba sobre el altar la grasa y los riñones. Aquí no se quemaba todo el animal completo. No se llevaba todo el animal completo. Si la sangre había sido llevada al velo, esta es otra característica, si la sangre había sido llevada ya al velo, que divide el lugar santo del lugar santísimo, el resto del animal debía quemarse fuera del campamento. De lo contrario, o sea, si la sangre no había sido llevada al velo, la carne del animal la debía comer el sacerdote. De acá pueden salir un montón de enseñanzas con todas estas características. Esos eran los pecados las ofrendas por el pecado. Los que ofreció Job por sus hijos eran estos. El ofrendante tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal, confesar su pecado, después de que ya se dio cuenta de cuál es su pecado, lo debía confesar. Y era la persona que pecaba la que degollaba al animal, no era el sacerdote, esa es otra característica. ¿Ok? Bueno, en todas el ofrendante es el que degolla. ¿Ok? Pero aquí específicamente tenía que haber un proceso de lástima, por así es lo que el Señor quería dar en el ofrendante, era la lástima por tener que matar él mismo un animal que nada tiene que ver. Desde luego también representa a Cristo. Tommy, Entonces, sí. quiero leer algo acá que dice la hermana. Dice, bueno, para no leerlo como todo, bueno, está hablando de la ceremonia de esta ofrenda. Dice, con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, pero el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón diciendo, la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Amén. Ahí está la explicación de qué significa comer la carne y llevar la sangre adentro del velo. En algunos casos, dice la hermana.
¿sí? Ya sabemos cuáles son los dos casos que ahí está especificado en la palabra. Entonces, el comer la carne del animal significa que Cristo, pues, cargó con nuestro pecado, ¿no? De cierta forma, se tuvo que poner encima nuestro pecado allí cuando estaba en esa copa que dijo, Padre, si es posible, pase de mí esa copa. O sea, eso debió ser terrible para Jesús. Nosotros, como estamos acostumbrados, digámoslo así, a pecar lastimosamente, no, no nos da tan duro, pero nos da duro es cuando después conocemos el pecado y ahí sí, ay Señor Jesús, nos da quebrantamiento de corazón. Tommy, y cuando el sacerdote debía comerse esa carne, no sé si estoy equivocada, ellos debían no solamente comérsela así, debían comérsela con hierbas amargas. Ahí sí yo no sé, no, Sí, eso sí no sé. ellos debían comérsela con hierbas amargas, que eso también tenía una simbología sobre lo que representaba, digamos, el sacrificio de Jesucristo. Y hablaba un hermano referente a la reforma Pro Salud en su momento, que el Señor es muy sabio. También este hermano Nimer Simeón explicaba y decía que esas hierbas amargas también servían, digamos, para que el sacerdote, por lo que llamemos, no era permitido comer el pecado, sino salvedad de esto, comer carne. Entonces eso le ayudaba un poco también para el cuerpo digerir lo que era la carne. Pero también explicaba que, obvio, el consumirse la carne no es como hoy se consume la carne, o sea, eso también tenía una cantidad de requisitos. Entonces, otro predicador también hablaba y me pareció muy bonito que eso era lo que representaba lo amargo del sacrificio de Jesucristo para el cielo, para nosotros debiera ser así. Y por eso el sacerdote al consumirlo debía entender lo amargo y lo que había costado el cielo, llamemos, para nuestra redención. Sí, interesante. Hablando de ofrenda, digamos que ahí habla de los... Ya, espere. Bueno, de los becerros, ¿sí? Y no sé si está mal o bien, pero lo voy a decir porque pues tengo este pensamiento ahorita. Esto, la ofrenda que hizo María Magdalena al lavarle los pies a Jesús con ese aceite, digamos, también tiene la misma importancia o la misma, no sé cómo decirlo, la misma como, también se recibía como una ofrenda también, no sé. Sería una oblación porque derramó aceite sobre su cabeza, ¿no? O perfume. Perfume es un incienso. Yo lo vería así, ¿Sí? ¿no? Es una oblación, Ah, claro. bueno, Bueno, hermano, gracias. sí. ¿No alguien más? Sí. Sí, a mí me parece muy bonito eh, de los tres, de las tres ofrendas, por decirlo así, el holocausto, la oblación y ofrenda por el pecado, cómo el Señor se hace cargo del sustento y como tal de los sacerdotes, porque en las tres les correspondía una parte a ellos. Bueno, obviamente la más bonita es la de la oblación, ¿no? La más rica para ellos, pero siempre tuvo eso en cuenta el Señor. Uy, los sacerdotes les iba muy bien, porque mire, el holocausto le daban la piel, y en esa época la piel era, pues, el comercio de pieles era todo, con la piel se hacía de todo. Entonces le quedaba a ellos, y ellos podían venderla, ¿sí? Las mejores pieles las tenían los sacerdotes, porque eran de los mejores animales, mira, interesante. Lo mismo las oblaciones le quedaba parte de harina, aceite, incienso, sal, todo eso le quedaba. Y acá el pecado es la carne. Bueno, es un aspecto interesante que tú nombras. Gracias, muy bueno. Y hermanos, también me parece, no sé, para mí, que aunque el sacerdote era visto por el pueblo, me imagino yo como una persona como con más, ¿qué se dice? Mando, bueno, no sé, como con Autoridad, sí. más autoridad. Él tenía que reconocer que había pecado y quemar su becerro, ¿no? No era que él no y venga yo por ustedes. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no?
Ok, él también, claro, siempre antes de hacer el día de la expiación, antes de hacer cualquier cosa, él tenía que ofrecer su propio Reconocer. becerro. Ujú, sí. Y bueno, yo veo acá algo más, bueno, no sé ustedes, hermanos, para que participemos. Algo más que les llame la atención de la ofrenda por el pecado. Mientras se me olvidó recordar que las oblaciones representan lo que nosotros cooperamos con Dios también, ¿sí? Lo que nosotros podemos darle a Dios es simplemente nuestra cooperación, lo que Él nos ponga en el corazón. Bien, son las cositas que podemos hacer. Para el caso de las otras ofrendas de animales, pues era llevar el animal, el trabajo era espiritual, pero acá el trabajo es humano. Yo podía hacerle una tortita al Señor, cocida, una arepuelita, ¿sí? Y podía llevársela ya. Eso requería trabajo, mano de obra. Igual si era harina, la harina en esa época no es como ahora que uno iba al supermercado y compraba la harina y ya. No, una le tocaba molerla, el grano, hacerla y que quedara de la mejor calidad. El aceite también me tocaba molerlo, las olivas y sacar el aceite. No era como ahora que, ay, voy a comprar. No, esa época no era así. Esto se supone que uno mismo lo hacía y era mi ofrenda al Señor, la oblación. Entonces, si ven que tiene un factor de trabajo humano, por eso va a representar lo que el hombre debe hacer, o sea, la parte humana, sí, que el Señor le pide que haga. ¿Ok? Listo. Y la ofrenda por el pecado ya son por pecados. Bueno, hermano, ya vamos a terminar. Bueno, acá queda por meditar varias cosas. ¿Por qué cuando pecaba un sacerdote o todo el pueblo se llevaba la sangre del velo? ¿Por qué en los otros casos no? Hay algo que... ¿Por qué solo se quema la grasa y los riñones? Ahí no se quema nada más. Y está la opción también de que debía quemarse fuera del campamento si el sacerdote no se la quería comer, ¿no? En No, el no, no, último no era punto, así. ¿no? ¿No No, no era era así? así. Era si la sangre había sido llevada al velo, o sea, cuando pecaba un sacerdote o cuando pecaba el pueblo, no se comía la carne. Ya, ya. Aclaramos eso. No se comía la carne, sino que se quemaba el animal fuera del campamento. Ya, o sea, de lo contrario es cuando no era llevada la sangre al velo. Cuando no era llevada la sangre al velo, ahí sí. O sea, cuando pecaba un gobernante o una persona del pueblo, el sacerdote comía la carne. Si no es más, vamos a orar y agradecerle al Señor por este alimento espiritual. No se pierdan las otras ofrendas, muy importantes. Padre Celestial, muchas gracias por la bendición que nos diste al repasar este tema tan importante. Es un gran gozo, una gran alegría el poder entender un poquito más cómo se hacían estas ofrendas, todo lo que nos puedes enseñar a través de ellas en nuestra relación contigo, Señor. Nuestros deberes también, Señor Jesucristo. Eh, Te pedimos, por favor, que después de ver estas 6 ofrendas, nosotros podamos cambiar, Señor Jesús, que esta verdad nos influencie, que podamos entender un poco más cómo es que es nuestra relación contigo, el plan de salvación, cómo es que se manejan las cosas en el cielo, Señor, por medio de estas figuras, entender un poco más, Señor. Por favor, ilumínanos, por favor, guárdanos, dirígenos, Señor, e ilumínanos, Señor, si estudiamos estas cosas, que nos dé las respuestas, qué nos quieres enseñar con esta ofrenda por el pecado, por qué se manejaba de esta forma. Señor Jesús, concédenos un resto de tarde muy bonita y que podamos estar reunidos ahora para seguir estudiando las demás ofrendas. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en tu precioso y divino nombre, mi Salvador. Amén. Bueno, hermanas, Dios las bendiga. Amén. Amén. Feliz almuerzo. Un feliz almuerzo. Saludos a los de YouTube también. Bendiciones.